Bueno, vamos a comenzar con el presupuesto de ventas. Antes que nada, sí les aviso las dificultades que vamos a tener con este tipo de temas, porque son básicamente mucho más prácticos que teóricos y quizás la parte más importante la pueden resolver cuando están desarrollando los casos prácticos. Pero bueno, en línea general vamos a hablar de consideraciones generales a nivel teórico, de cómo realizar un presupuesto de venta y las dificultades que tiene la administración a la hora o la gerencia comercial a la hora de hacer el mismo. El presupuesto de ventas, piensan ustedes, que es el presupuesto más importante que tiene la empresa, en el sentido que a partir de él se pueden empezar a desprender el resto de los presupuestos. Por lo tanto, la confección de un presupuesto de ventas requiere de una gimnasia y una dinámica mucho más compleja, si se quiere, que el resto de los presupuestos que dependen básicamente más de este que de uno mismo, de la propia organización. Piensen ustedes que el presupuesto de ventas básicamente trabaja con variables que no controla, que es la demanda. Entonces es mucho más complejo y tiene muchísimas más combinaciones que el resto. Después que elegimos, digamos, cuál es el presupuesto o uno o dos presupuestos que vayamos a trabajar, el resto se empieza a desprender de este, por lo tanto, tiene un poco más de certidumbre a la hora de hacerlos. Entonces, y otra consideración importante que sí les voy a hacer es que básicamente vamos a trabajar el presupuesto de ventas de una empresa que también produce, ¿sí? Que produce lo que vende, no trabajando con un presupuesto de ventas o no pensando en el sentido de que vende mercadería de reventa, que es mucho más simple que trabajar en un presupuesto mucho más complejo, que es aquel que hace una organización que también produce lo que vende. Y en ese sentido, cuando ustedes aprenden el más complejo, por supuesto el más simple es más fácil. Entonces, cuando hablamos ¿sí? de un plan integral de venta, vamos a trabajar en dos planos, con dos planes, el plan estratégico y el plan táctico. El plan táctico básicamente es el presupuesto de venta en sí, pero sí, el plan integral de ventas, en líneas generales, va a tener, digamos, como un detalle mucho más exhaustivo y narrativo de aquellos objetivos planeados, aquellos mercados a los que se desea alcanzar. Piensen ustedes cuando trabajamos en la primera parte de la asignatura, digamos, las estrategias de crecimiento, qué tipo de estrategia vamos a seguir, ¿sí? Si van a trabajar en mercados nuevos, si se va a trabajar con los mismos productos, si se piensa desarrollar productos nuevos, digamos, todas esas decisiones, ¿sí? De forma narrativa que van a estar después representadas o impactadas en el presupuesto anual. Entonces, por supuesto, un plan de venta, ¿sí? Siempre ese plan integral es mucho más completo y mucho más difícil de hacer, porque obviamente van a estar decisiones también de precios que vamos a utilizar, decisiones de productos, decisiones de cuánto vamos a invertir en publicidad, si se va a hacer promoción. Entonces, básicamente es un plan en el cual la empresa vuelca, ¿sí? En principio de forma narrativa, todas sus expectativas y sus decisiones respecto a estas variables. En línea general lo puedo decir, decisiones de incumbencia básicamente de la gerencia comercial que tienen que ver con las 4P y que van a estar representadas después, llevadas a número en el presupuesto. Obviamente, digo, cuando trabajamos con pronósticos y trabajamos con plan, piensen ustedes que el pronóstico siempre es un insumo. No lo tomen nunca un pronóstico como un plan de venta, ¿sí? Nunca es un plan. Un pronóstico es una apreciación, ustedes la van a trabajar en la práctica. Es más, van a tener un PowerPoint que yo subo, donde están algunos métodos para hacer pronósticos de ventas, pero que después la empresa va a elegir cuál va a trabajar y siempre un pronóstico va a trabajar
de base para poder, ¿sí? Comenzar de punto de partida, ¿sí? Para empezar a anexarle y a crearle un montón de otras cosas que tienen que ver, obviamente, con aquellas cuestiones a las cuales la empresa va a decidir y los juicios personales que tiene aquellos que están haciendo el presupuesto. Entonces, siempre un pronóstico es un insumo, ¿sí? Y es una cuantificación que responde a algo. Ustedes van a ver que hay medias móviles, hay alisado exponencial, se puede trabajar con regresión, pero en líneas generales son métodos cuantitativos, estadísticos, que sirven de partida. A esos métodos, a esa versión, esos pronósticos, hay que trabajarles arriba agregándole todas aquellas decisiones que la empresa va a tomar y que tienen que ver básicamente con las 4P. Normalmente el plan de ventas es trimestral. Muchas veces, generalmente, se trabaja con volumen e ingreso, ¿sí? Se puede trabajar, digamos, en líneas generales es importante que se tenga el volumen previsto a vender, que no se trabaje solamente con el total de facturación que se pretende se pretende alcanzar. Después, cuando vayamos a decisiones de producto, les voy a explicar básicamente por las razones por las cuales está bueno tener las unidades físicas. Y obviamente el plan táctico, el plan de cortos tiene que ser detallado y obviamente el plan de más largo plazo se puede trabajar en líneas, puede presentarse en términos generales. Digo, yo voy a trabajar con volúmenes y precios y totales de facturación en periodos cortos, trimestres, semestres, ¿sí? Ahora, si yo quiero hablar de una facturación anual en el 2023, quizás lo tenga que trabajar en líneas generales en un monto total. Entonces, a medida que se van achicando los plazos y se va corriendo el año presupuestario, lo que era de mediano plazo se va transformando en corto y se empieza a trabajar en un nivel más detallado. Entonces, digamos, en líneas generales, un plan de ventas, ¿sí? Tiene que tener, básicamente, un plan integral, tiene que tener estas 5 cuestiones, estos 5 elementos, y tienen que estar todos bien detallados, si se quiere, sobre todo, ¿sí? Sobre las bases sobre las que partimos, digamos, aquellas directrices o aquellas políticas en las cuales la organización, ¿sí? Da el puntapié como para que se piense en un presupuesto, en un plan integral, en líneas generales. Entonces, las directrices tienen que ver básicamente con objetivos a alcanzar, con mercados a los que se piensa llegar, qué productos, ¿sí? Digamos, en líneas generales, ¿sí? Las decisiones más importantes en términos de objetivos generales y objetivos estratégicos de venta. Luego, ¿sí? Vamos a trabajar los distintos pronósticos. Uno puede hacer un montón de pronósticos y después elegir. A veces se trabaja también con distintos escenarios, digamos, escenarios optimistas, pesimistas o escenarios intermedios. Cuando se construyen escenarios, quizás, digamos, en la clase sincrónica podemos detallar un poco más al respecto, pero bueno, uno tiene que elegir las variables de ambientes en las cuales uno cree que su demanda va a responder y cuestiones que pueden actuar de manera positiva o negativa, y en ese sentido se van construyendo distintos escenarios. Una vez que uno elige el pronóstico y empieza a trabajar, digamos, y empieza a ponerle, digamos, a desarrollar, a ponerle a los pronósticos distintas decisiones, también uno va a tener que pensar si aquello que dice allí, compilar otros datos pertinentes, tienen que ver básicamente si tenemos capacidad de fabricación para esa demanda estimada, si tenemos fuentes de abastecimiento, fuentes para aprovisionarlos de materia prima o recursos para poder fabricar aquello que estamos pensando que se va a vender, tenemos fuerza laboral, equipo de venta para poder hacer frente a una demanda creciente, si hay que dotar de personal o equipo de venta.
hay con qué financiar este crecimiento, supongamos, de venta, esta mayor demanda, qué disponibilidad de capital vamos a tener que tener, vamos a necesitar nuevos canales de distribución, digamos, son todas decisiones o variables, ¿sí? Que una vez que uno tiene prevista o más o menos vista lo que piensa vender o lo que piensa crecer, son aquellas otras cuestiones que tienen que formar parte de, digamos, del plan presupuestario anual. Digo, si yo voy a necesitar capital para poder crecer, más vale que esté incluido dentro de un presupuesto financiero. Y obviamente, ¿sí? El asegurar el compromiso, digamos, desarrollo el plan de venta, en el cual incluyo todas las decisiones, y obviamente asegurar el compromiso para alcanzar las metas. Cuando se desarrolla el plan de ventas, hay distintas maneras de hacerlo. Se puede trabajar con el equipo de ventas, ¿sí? El que desarrolla el plan es el equipo de ventas, en el cual es la manera más democrática de hacerlo. También se puede trabajar por los gerentes de las distintas divisiones de venta, digamos, el gerente comercial, el gerente de precios, digamos, si hay gerente de publicidad, si hay distintas divisiones, jefes de promociones, si hay, digamos, alguna división de producto, digamos, por todos esos jefes de distintas divisiones que tenga el departamento de ventas o el departamento comercial. También puede ser lo que lo desarrolle la alta gerencia, no digo que no, y a veces se contrata por afuera y se utilizan métodos estadísticos y se contratan técnicos para que lo desarrollen un poco más complejo que aquellos pronósticos que vamos a aprender nosotros a hacer.